Por favor, pasen conmigo, muchas gracias, a 1 Corintios capítulo 15. El título de la enseñanza de hoy es La esperanza en medio de toda desesperanza. El plan completo de redención que Dios comenzó a declarar en Génesis 3:15 va a tomar lugar sobre la tierra que había sido heredada por Adán y Eva. Ese plan, que es propio de su inmenso amor por la humanidad, va a culminar en el mismo planeta donde empezó, la Tierra. Ahí será que el Padre vivirá con todos sus santos de antes y después de Pentecostés. El reino de Dios completará el amoroso plan de salvación y redención al momento que Cristo entregue ese reino a nuestro Dios y Padre. La esperanza que tenemos nosotros los hijos de Dios es polifacética, es decir, tiene un montón de fases. Hay varias cosas que forman parte de la esperanza. Entre ellas está nada menos que el tan esperado retorno de nuestro querido Señor Jesucristo por nosotros. No obstante, la esperanza que tenemos no está limitada al retorno del Señor Jesucristo. Eso es solamente el comienzo del desarrollo de la esperanza. Pero ciertísimamente nuestro Señor regresará por todos nosotros. Nos encontraremos con nuestro Señor en el aire. Ese será el punto de reunión, pero no es el destino final. Emprenderemos el regreso y enfrentaremos y ganaremos la batalla del Armagedón. Ahí un ángel encerrará al diablo por 1000 años. Luego tomaremos posesión de la tierra. Asistiremos en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y juntos comenzaremos a ordenar la casa. La tierra es nuestra casa. Pasados 1000 años en los que disfrutaremos nuestros cuerpos nuevos y gloriosos, sin los límites que tienen los cuerpos que tenemos ahora, el diablo será liberado, volverá a ser vencido por la última vez con fuego desde el cielo, se producirá la segunda resurrección, la muerte será totalmente eliminada y nuestro querido Señor entregará a la tierra y a nosotros a su legítimo dueño. Él es nuestro precioso Dios, quien es Rey sobre todo. Ahí será que viviremos por siempre con nuestro Señor y nuestro Dios. Vamos a ver algunas de esas facetas, aristas de las que yo hablaba que tiene nuestra esperanza. Y vamos a seguir mayormente el relato de 1 Corintios 15. Ahí es donde vamos. Luego, donde sea que yo lo lleve, dejen siempre una marca en 1 Corintios 15 porque ahí regresaremos. Lo primero que quiero leer es el versículo 3, donde dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que siempre se cumplen, ninguna sorpresa para nosotros. 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús fue el primero en ser resucitado de los muertos. Él es el prototipo de lo que Dios hará con todos nosotros, que primero hizo con Él. He aquí las dos cosas que necesitamos recordar en estos dos versículos. Primero murió, segundo resucitó. Vean, parece muy simple, la verdad que lo es, pero es importante que lo recordemos. Nuestro Señor es las primicias, el primero que pasó por estas dos circunstancias inevitables en la vida de todo hijo de Dios. La segunda, la resurrección, gracias a Dios es inevitable en grado absoluto, es decir, no podemos evitar resucitar, porque eso es una promesa de Dios, no depende de nosotros.
La primera parte de la ecuación, el morir, puede depender o no de uno, pero la segunda, el retorno, nuestra resurrección, el ser transformados es inevitable, gracias a Dios, porque no depende de nosotros. ¿Entienden lo que quiero decir? Es mediante el Señor Jesucristo y lo que Dios hizo al resucitarlo que nosotros tenemos la prueba certificada que lo hará también con nosotros. Por eso es tan importante, aunque sea tan simple. Versículo 20, por favor, del mismo 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pues bien, recuerden bien esto. La resurrección de nuestro Señor es la garantía de la nuestra. Dios extendió un certificado de garantía de que nosotros seremos resucitados. Ese certificado de garantía es la resurrección de Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. Si resucitó a un hijo, está obligado a resucitar a sus otros hijos. Si Él fuera Dios, no tendría ninguna obligación de resucitarnos. Pero como no es, resucitó al primero de sus hijos, resucitará al resto. Ahora, en el versículo 21 observemos la gran certidumbre que hay. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Estamos todos muy ciertos en cuanto a la primera parte, que la muerte entró por un hombre. Aunque la gente no sepa que entró por Adán, sabe que hay muerte, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que la resurrección viene por el otro. Tanta certeza para una cosa como para la otra. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Por eso nosotros seremos vivificados. Es importante que no vivamos como momificados para Dios. Tenemos que servir a Dios sabiendo qué clase de Dios tenemos por la vida que Él ha preparado para nosotros. Estas desgracias que pasan no es el diseño de Dios, es la perversión a aquel maravilloso diseño que entró por el pecado de Adán y Eva. Nosotros podemos vivir una vida conforme a la que viviremos en el futuro. Así que, por medio de lo que hizo Adán, es decir, desobedecer, obtuvimos, sin que hayamos hecho nada, la muerte. ¿Lo ven? ¿Vos estuviste cuando Adán pecó? ¿No? ¿Sabés que yo tampoco? Entonces no estuvimos en la desobediencia de él, todos obtuvimos la muerte a través de él. Por medio de lo que hizo Jesucristo, es decir, obedecer, obtuvimos, sin que tampoco hayamos hecho nada, la vida futura y la vida abundante en el presente. La vida futura por siempre y la vida abundante en el presente. La muerte es un hecho lamentable de nuestras vidas y es un hecho ciertísimo hasta que retorne el Señor Jesucristo. Así como hay certeza por una cosa, también la hay para la resurrección a vida por siempre. Versículo 51, ahí nos vamos adelantando en 1 Corintios 15. Vamos a picotear, vamos a ir de un lado para el otro, pero vamos a seguir ahí un ratito y como les dije, salimos y regresamos. En el versículo 51 dice, Pablo por revelación de Dios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muy bien, quedamos tranquilos entonces sabiendo qué pasa si viene ahora el Señor Jesucristo. Seremos transformados. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿En qué orden? 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así, ¿vieron? Así. ¿Cómo lo medían en un cronómetro, en una milésima de segundo, si no tenían cronómetros cuando Pablo estaba escribiendo esto? Entonces, ¿qué es lo que dijo Dios? Mirá, Pablo, escribí en un abrir y cerrar de ojos, así vendrá. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, es decir, los vivos, seremos transformados.
¿Por qué es necesario que esto corruptible, es decir, los que duermen, se vista de incorrupción y esto mortal, es decir, quienes estemos vivos en la segunda venida de nuestro Señor, se vista de inmortalidad? Y cuando esto incorruptible en el 54 se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces, recién ahí, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y la pregunta es: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver quién es el canchero ahora, es una forma de decir, ¿no? A ver quién manda ahora. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué victoria nos da sobre la muerte? ¿De qué está hablando? Esa victoria nos la da. Pero ¿saben una cosa? Si vos te preguntás ¿cómo lo hace esto? No lo hace. Lo hizo. La victoria nos fue dada. Que no la veamos todavía es porque aún no ha llegado el Señor Jesucristo. Pero la victoria no la da, la dio. Ya la dio en el Señor Jesucristo. Él fue nuestro perfecto sustituto. Como ninguno de nosotros pudo haber estado ahí, Él nos reemplazó a nosotros en todas las acciones redentivas. Por eso ya la tenemos, la victoria. Versículo 50, de ahí de 1 Corintios 15, vamos para arriba entonces. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí digo un misterio, repito el versículo 51, no todos dormiremos, o sea que algunos van a estar durmiendo y otros velando, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Aquí entramos en una fase muy importante de nuestra resurrección, que es la necesaria transformación de todos nosotros. Todos los hijos de Dios tenemos cuerpo y alma como cualquier otro ser humano, pero cuando nosotros confesamos y creímos, según dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, entonces nosotros obtuvimos por la gracia de Dios una tercera parte, el Espíritu Santo con minúscula. Entonces ahora nosotros somos seres humanos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Muy bien. La palabra sangre ahí, cuando dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, la palabra sangre reemplaza a la palabra alma, es decir, que el cuerpo y el alma no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué será lo que lo hereda? La tercera cosa que tenemos los hijos de Dios. Eso es lo que hereda. Entonces, no importa lo que pase con el cuerpo y con el alma, lo que importa es lo que pasa, que depende de Dios, con nuestro Espíritu Santo. ¿Lo ven? Entonces, las primeras dos cosas, que en el caso de algunos de nosotros ya están bastante chocadas, nuestro cuerpo y nuestras almas están como que se cayeron de un precipicio. Bueno, pues bien, eso no te preocupes, porque eso no va a heredar el reino de Dios. Lo que va a heredarlo es aquella tercera cosa que recibiste de Dios. Listo, estamos tranquilos. No importa que tan hecho pelotas estemos, de todos modos es la tercera cosa lo que nos garantiza la entrada al reino de Dios. 35. Pero dirá alguno, bueno, pero ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, no es tan mala la pregunta. Entonces lo aclara un poquitito más abajo, así que seguimos leyendo. En el 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. En un rato vamos a entrar en esto. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. La palabra muere, más que muere, sería mejor traducida como se descompone. Y nosotros pensamos de la descomposición como putrefacción, y no es necesariamente así. En general sí está asociado. Pero descomponerse, fíjense cómo está hecha la palabra, descomponerse. Quiere decir que algo que era un compuesto se separa en todas las partes que lo componían. Eso es descomponerse. No significa solamente
lo relativo a la descomposición orgánica o a la putrefacción, como les decía. Eso hace la semilla al ser sembrada como parte de la germinación. La semilla, que es una unidad compuesta de varias partes, se descompone. Es decir, que se separa en sus varios componentes. Como diría Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma en la naturaleza. Él lo declaró, pero fue una idea de nuestro padre, no de Lavoisier, Es tan posible para un hijo de Dios ser resucitado de los muertos como lo es para un grano morir, es decir, descomponerse, y transformarse en una planta luego de ser sembrada. Eso es lo que quiere decir. ¿Tenés certeza de que cuando plantás algo se descompone y se transforma en una planta? Bueno, tenés la misma certeza de que eso va a pasar con vos. El mismo que se encargó de diseñar que una semilla se transforme en un árbol es el que diseñó que si vos no estás, seas transformado. ¿Lo ven? No es que se siembra un grano y se cosecha un grano. Todos nosotros sabemos eso, aunque no seamos ingenieros agrónomos, ¿verdad? Sale en cambio una planta que tiene raíz, tallo, ramas, hojas, flores, espigas, etcétera, y más granos o más semillas. La analogía aquí apunta a que se siembra una cosa, se muere con este cuerpo animal y se transforma en otra, se transforma en cuerpo espiritual como el de Jesucristo ahora. Versículo 39. Bueno, muy bien, continúa diciendo la palabra de Dios: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra de las bestias, de los peces, de las aves. 40. Y hay cuerpos celestiales y terrenales, pero una es la gloria de los unos y otra de la de los otros. Estoy haciendo cortito. 41. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nuestros cuerpos terrenales ahora son corruptibles, sin la honra ni la gloria del celestial que nos dará Dios después. Son débiles. Por eso al retorno de nuestro Señor tendremos cuerpos como el de Él, como el que Él tiene ahora. El que le dio a Él, Dios, es el que nos va a dar a nosotros ahora. Perdón, cuando venga Él de nuevo, ¿ok? En nuestra resurrección. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, es decir, el cuerpo presente ahora, acá lo compara y lo llama cuerpo animal, que es el cuerpo que tenemos nosotros ahora, que es el mismo cuerpo que tuvo Adán y que es el cuerpo que tuvo nuestro Señor antes de resucitar. ¿Lo ven? Él también tuvo este cuerpo. Resucitará cuerpo espiritual, uno como el que tiene ahora el Señor Jesucristo. Hay cuerpo animal, el nuestro de ahora, y hay cuerpo espiritual, como el de Cristo resucitado. El cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo inapropiado para la vida por siempre. Todos nosotros mayores de 25 años sabemos que es un cuerpo inapropiado, ¿verdad? Que no va a durar. 2 Corintios 4:16 que dice que el cuerpo exterior, el hombre exterior y la mujer exterior también, chicas, se va deteriorando. Pero el interior es el que se renueva a diario. Bueno, pues bien, con ese interior es el con el cual Dios se ayuda o se agarra para hacer la transformación. Con el otro, ¿qué va a hacer? No se puede, ya está deteriorado y es así, todos nosotros sabemos, no necesitamos leer este versículo para enterarnos. Por eso necesita ser transformado a similitud del que tiene ahora nuestro Señor. Ese sí va a aguantar la por siempreidad. Cuando yo hablo de por siempre y no eterno, les voy a decir por qué. Porque el único eterno es Dios, el Señor Jesucristo no es eterno. Ahora la vida que tiene el Señor Jesucristo es por siempre, que es como nosotros vamos a tener. ¿Cuál es la diferencia? Que eterno no tiene ni comienzo ni final. El único es Dios. Nosotros hablamos de por siempre porque tuvimos un comienzo. Yo empecé hace más de 30 años, ¿verdad? Bueno, el tema es que cuando venga el Señor Jesucristo yo no voy a terminar, igual que todos nosotros, ¿verdad? Eso es por siempre, no es eterno, porque tuvimos un comienzo. El Señor Jesucristo, como fue un ser humano, tuvo un comienzo, igual que nosotros,
lo que no tiene es un final. ¿Lo ven? Por eso hablé de eternidad y por siempreidad. Así que, señores de la Real Academia, por favor, metan ese vocablo por siempreidad en el diccionario. No es vida eterna para nosotros, es vida por siempre. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, se imaginan que se refiere a nuestro querido Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Más lo espiritual, es decir, el futuro cuerpo ilimitado que tendremos, no es primero, sino lo animal, el cuerpo presente con todas las limitaciones. Luego lo espiritual, que es lo que tanto, el cuerpo que tanto anhelamos tener. Al cuerpo del Señor Jesucristo lo componían los mismísimos elementos, célula por célula, que componen nuestros cuerpos hoy día. Él obtuvo por parte de Dios un cuerpo espiritual después de su resurrección. Lo animal en él también fue primero, y luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, ya saben todos que se refiere a Adán. El segundo hombre, en el contexto, es el Señor Jesucristo, porque el segundo en todo caso, fue Eva, y después vinieron los hijos de ellos, así que se refiere al Señor Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, es decir, todos nosotros y Jesucristo antes de resucitar. Y cual el celestial, también los celestiales. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. ¿Lo ven? La misma certeza. Fíjate cómo Dios te compara lo animal con lo espiritual, el morir con resucitar, el cuerpo animal con el espiritual. ¿Lo ves? Nunca podemos disociarlas. Siempre esos dos conceptos, en el caso de los hijos de Dios, van juntos. Porque hay idéntica certeza para una cosa como para otra. Cada parte del cuerpo humano de cualquier persona hoy es igual a cada parte del cuerpo humano que tuvo Adán cuando estaba vivo. No hubo cambio alguno, no hay diferencia alguna. De la misma manera, cuando retorne el Señor Jesucristo, los hijos de Dios seremos en el futuro como Él es ahora en el presente. Este será un nuevo cuerpo, no como el que tenemos ahora con sus muchas limitaciones e incapacidades. Aquel cuerpo futuro, garantizado para sus hijos, nos será entregado al momento del retorno del Señor Jesucristo y es ilimitado en alcance, ámbito, posibilidades y campo de acción. Primera Tesalonicenses capítulo 4, dejando el dedito ahí. Era muy lógico que si hablábamos del retorno del Señor Jesucristo en algún momento íbamos a caer en Tesalonicenses, ¿no? Bueno, gracias a Dios que Él cubre este tema de manera muy extensa en varios registros de la palabra de Dios, también en el Antiguo Testamento, que hoy no tendremos el tiempo de ver, pero por todos lados Él habla de la esperanza. Siempre. Él sabe, Él quiere que nosotros sepamos de que Él va a regresar las cosas a como eran antes de Génesis 3:15. Que no fue la idea de Él todas estas cosas que están pasando ahora. Pero en los términos absolutos de su amor y justicia, esto es lo que pasa mientras el diablo es el Dios, muy entre comillas, y en minúscula, de este mundo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, estos son los que velan, los que estamos despiertos, digamos, en contraposición a los que duermen, que nos precedieron. No precederemos a los que durmieron. Claro, muy interesante. Muy interesante, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que resucitarán primero, porque es la primera transformación que tiene que hacer, porque no ascenderán primero. Ascenderemos juntos, los que duermen y los que velemos. Primero hace esta resurrección, luego nuestra transformación, si fuera hoy que viene,
y juntos, los que dormían y los que velamos, ascendemos. ¿Lo ven? Para que no haya excepción de personas, todos subimos a la vez. Hace una transformación y la otra, y luego juntos subimos. Sigamos leyendo. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, una vez que hayan sido hechas ambas transformaciones, simultáneamente, dice el versículo, seremos arrebatados. Mirá lo que dice ahí. Muy bien. Juntamente, dice. Juntamente. Con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Seremos arrebatados, quitados de aquí, extraídos. Ese juntamente es re importante. Dios no hace acepción de personas. Ninguno sube antes de ningún otro. Todos a la vez subimos al encuentro en el aire con nuestro Señor. Dios organizó, que en un abrir y cerrar de ojos va a hacer que se produzcan ambas transformaciones. Una vez hechas, no antes, los unos exdurmientes y los otros exvelantes o despiertos, exmortales, seremos arrebatados. Y así, termina diciendo el versículo, estaremos siempre con el Señor. Y esto lo quiero aclarar. Porque dice, y así estaremos siempre con el Señor. Ese así estaremos no significa que estaremos en el aire por siempre. La promesa de Dios es sobre la tierra. El cielo es nuestro punto de reunión, es el punto de encuentro para regresar todos juntos. Quiere decir, estaremos junto a Él por siempre. Mientras esté en el aire, ahí estaremos. Cuando emprenda su regreso a la tierra, ahí estaremos. Cuando pose sus plantas sobre la tierra, ahí estaremos con Él, posando nuestros pies sobre la tierra, por siempre. ¿Lo ven? No es ahí, allá, sino de esa manera, juntos siempre. Muy bien. La palabra de Dios claramente muestra que pasaremos un tiempo en el aire y luego regresaremos a vivir por siempre sobre nuestro planeta. Nuestro destino final es la tierra, prometida a Abraham y a todo el pueblo de Israel. Recordemos que, lógicamente, Dios comenzó a desarrollar su plan de amor por la humanidad sobre la tierra, no en el cielo. 1 Corintios 15, donde dejamos el dedito, 1 Corintios 15. En el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, que ya pasó, luego todos nosotros, cuando Él venga. Ahí lo cambié, porque dice todos los que son de Cristo. Bueno, si sos hijo de Dios, sos de Cristo, así que listo, somos nosotros. Cuando venga, en su venida. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Bueno, les voy a comentar una cosa. Entre el versículo, ustedes saben que la palabra de Dios es como el extracto del perfume, no es el perfume. Si Él se explayara en cada tema, sería una Biblia en 467 millones de tomos. Entonces, entre el versículo 23 y el versículo 24, aunque parezca mentira, hay 1000 años. No es que tardó 1000 años Pablo en escribir uno y el otro, porque Pablo no tuvo 1000 años. Lo que quiero decir es que entre los eventos del 23 y los del 24 hay 1000 años. Por eso, por favor, vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 20, libro prohibido, Apocalipsis. Hasta el final, yo sabía, pero hay dragones, hay muchas cabezas. No, hay un montón para nosotros ahí acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay muchísima información. Lo que pasa es que está llena de imágenes y figuras y orientalismos. Pero acá vamos a ver en castellano qué clarito que es esto entre el 23 y el 24. Les dije que hay 1000 años, ¿no es cierto? Les recuerdo ahora que están en Apocalipsis, yo les recuerdo lo que dice el 23 y el 24 que acabamos de leer. El 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Desde su venida hasta el 24 que habla de que Él entrega todo a Dios, hay esos 1000 años. Bueno, ahora vamos a hablar de los 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 1 dice, vi a un ángel, este es un libro
que fue revelado de la siguiente manera. Nosotros ya hemos dicho varias veces que Dios arma equipos. Él no deja a nadie fuera de los créditos de la película de nuestras vidas. Él arma equipos. Y nosotros somos un equipo con nuestro Dios cuando nosotros deseamos servir al Señor Jesucristo, servir a Dios sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Armamos un equipo con Él y Él nos llama a sus colaboradores. Bueno, pues bien, ¿saben una cosa? La revelación a Juan de Apocalipsis vino así. Dios a Jesucristo, Jesucristo un ángel, el ángel a Juan. No dejó a nadie fuera Dios. Y así llegó a nosotros el libro de Apocalipsis. Me pareció una maravilla. Versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, y por si no entendés te dice, es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. ¡Upa! 3. Como lo envidiamos a este, ¿no? Y lo arrojó al abismo, dice el 3, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Vas a ver, vas a terminar entendiendo, porque va a decir tantas veces 1000 años que vas a decir, uy, sí, va a haber 1000 años en el reino del milenio. Ya tendremos una clase en el futuro, lo antes que podamos. Y después de esto que hable de todas estas maravillas que van a pasar, que es parte de nuestra esperanza. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Muy bien, 1000 años. 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Viste? Con Él reinaremos. Pueden decirlo tranquilamente. El pronombre es reinaremos con Él 1000 años. Lógico, hay que llevar esta tierra al estado de gloria y esplendor que tenía antes de Génesis 3:15. Y lo haremos todos con nuestro Señor, por eso reinaremos con Él. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Uy, ¿qué pasó entonces? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá ayudarnos? Bueno, vas a ver que no es el chapulín, sino fuego que viene del cielo. 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, de nosotros, y la ciudad amada. ¿Y qué hacemos ahora? Nada, de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué? No fueron más. Eso es, no fueron más, dejaron de ser, dejaron de existir. Y hablo en pasado, en verdad esto es en el futuro, pero fíjate, esto es un hecho. Está declarado en su palabra, de tal manera que esto va a ocurrir así. Lo que sabemos nosotros, lo sabe nuestro adversario. Él sabe que es un perdedor. Si alguna vez te trae problemas con tu pasado, vos recordale él su futuro. Porque no llega ni a negro el futuro de él, ¿entendés? Porque negro sería mejor que el futuro que verdaderamente tiene. Eso, damas y caballeros, es parte de nuestra esperanza. Fíjate las promesas que estamos leyendo. ¡Qué bárbaro! Al regreso de Jesucristo nos reuniremos en el aire con Él. Este es su regreso por nosotros. Como yo digo, che, ¿a qué hora te paso a buscar? ¿A qué hora paso por vos? Pasá a tal hora por mí. Ese es el regreso de Jesucristo por nosotros, porque tiene 2 fases. El siguiente es el regreso con nosotros, porque una vez que se encuentra con nosotros, ya regresa con nosotros, hacemos todo juntos. Recuerden, así estaremos con nuestro Señor por siempre. Pues bien, esas son las 2 partes. Por es cuando nos encontramos con Él, con es cuando regresamos juntos sobre la tierra. Cuando regresemos con nuestro Señor, habitaremos la tierra con Él para llevarla al estado de gloria y esplendor que tuvo, como dije anteriormente, antes de Génesis 3:15. La primera etapa de la limpieza de la casa será cuando el ángel encierre al diablo por 1000 años.
En ese periodo compartiremos la superficie del planeta, nosotros que ya seremos inmortales, con algunos mortales que hayan quedado después de la batalla del Armagedón. Una vez finalizado el plan de amor de Dios dentro de esos 1000 años, el Señor ahí entregará recién todo a Dios. Versículo 24 de 1 Corintios 15. Que es lo que acabamos de leer. Y sí, por favor, pasen a 1 Corintios 15. Así es, los 1000 años que les quise decir entre el 23 y el 24. El 25 dice, porque es preciso que Él reine. Van a ver cuando lo estudien la lógica que tiene todo esto. Porque es preciso que Él reine durante esos 1000 años, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo de Dios, aunque la religión se empeñe en enseñar lo contrario. La muerte es un enemigo de Dios. 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y ojo, una salvedad. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, bueno, claramente se exceptúa a aquel, es decir, a Dios, que le sujetó al Señor Jesucristo todas las cosas. Lógico, porque una cosa es el Hijo y otra cosa es el Padre. El Hijo es el Hijo, es el Señor, y el Padre es Dios. No deja de ser Dios, no deja de ser Rey sobre todo nuestro querido Dios. El Señor Jesucristo va a ser el Rey del reino venidero. Pero el Rey sobre todo sigue siendo Dios. Entonces, ven lo que lógico, ¿no? Que Dios lo sujetó todo al Señor Jesucristo menos a sí mismo. Claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero, dice el 28, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en nosotros. ¡Bárbaro! Mira vos cuánto hay para saber de la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Cuando hayan pasado 1000 años, el fuego consumirá al diablo y los suyos, y la muerte será destruida definitivamente. Ahí recién Jesucristo entregará todo a Dios. Entonces comenzaremos el reino por siempre. Vamos a terminar el reino del milenio, de los 1000 años, y empezamos el reino por siempre. Es decir, que ahí regresaremos absolutamente a la idea original de Dios. El hombre con Él en un estado de bueno en gran manera. ¿Se acuerdan? Bueno en gran manera en Génesis. Sobre esta tierra que fue soñada por nuestro Dios para nosotros. Nuestras vidas tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Y esta palabra dice que así como Dios resucitó a Cristo, de la mismísima manera nos transformará a nosotros, ya sea que durmamos o que velemos. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra conversación entre nosotros. Vean, no negamos la tristísima realidad del fin pasajero de la vida. Pues para nosotros, los hijos de Dios, la expresión dormirse en Cristo está indefectiblemente atada a la expresión seremos transformados a la semejanza de nuestro Señor. Nunca podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra, porque las dos están absolutamente atadas la una a la otra. No podemos decir una cosa sin decir la otra, porque en nuestro caso ambas realidades son inevitables. El grado inmenso de esperanza que tenemos es mayor que cualquier grado de desesperanza que podamos sufrir. Esto es muy lógico, porque la desesperanza viene de la angustia de nuestras almas, depende de nuestro entorno y de nosotros mismos. Muy en cambio, la esperanza depende enteramente de Dios. 1 Corintios 15, en el versículo 32, en la segunda parte del versículo 32 dice, si los muertos no resucitan, está yendo por el absurdo Pablo. Le dicen, vamos, Corintios, si ustedes dicen que los muertos no resucitan, entonces Pablo les dice, bueno, si no resucitan, entonces viven la vida loca, Corintios. Comamos y bebamos, porque total, ¿qué importa? Si mañana vamos a morir.
Ven, va por el absurdo. Es muy absurdo hablar de que no hay resurrección. Se lo dice a los corintios. Esta es nuestra mayor conversación, la resurrección. Es el cambio que nosotros podemos hacer, este conocimiento. Llevar este conocimiento a las personas es el mayor cambio que podemos hacer en la vida de las personas. El otro no tiene que ver con nosotros, le pasa a todo el mundo, pero nosotros tenemos una esperanza que Dios quiera que sea la esperanza de todo el mundo. Por eso proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, por revelación de Dios, habla yendo por el absurdo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque de todos modos moriremos. Él habla de lo incorrecto que sería que nuestros pensamientos, acciones y dicciones no se alineen perfectamente con la realidad absoluta de la resurrección. Eso sería errar gravemente. Versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. ¿Cómo hacemos para velar debidamente y no corromper las buenas costumbres? Pues bien, ¿cómo lo hacemos? Nos recordamos los unos a los otros estas palabras, que son las únicas palabras que pueden darnos aliento. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Contexto, la esperanza del retorno del Señor Jesucristo y su polifacética, todas las fases, todas las aristas que tiene el retorno del Señor Jesucristo. Hablaba recién, una de las cosas que nosotros podemos soñar, uno dice, bueno, qué sé yo, metele que te vas de vacaciones y bueno, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, ¿verdad? Voy a descansar, voy a dormir hasta tarde, no voy a atender el teléfono, no sé. Soñás acerca de cosas del futuro que dependen de vos. ¿Sí o no? Hacemos eso todos nosotros. El domingo tengo que hacer tal cosa. Bueno, pues bien. Una de las cosas que yo pienso es, qué agradable va a ser, me voy a reunir con Moisés, por ejemplo, y le voy a preguntar, Moisés, ¿cómo no los agarraste del cuello? Por ejemplo, es una charla totalmente posible. Si en aquel entonces todavía yo desee saber por qué no los agarró del cogote, se lo voy a poder preguntar. Voy a poder hablar con Abraham. Voy a poder hablar con David. ¿No te gustaría hablar con David? A mí me va a gustar hablar con Sansón. ¿Por qué no? Si se puede, ¿cómo no? Si la esperanza es real. Charlas que nosotros vamos a tener. ¿Sabes qué? Tiempo, ni siquiera se puede decir que el tiempo te va a sobrar, porque no va a haber tiempo como lo conocemos ahora. No vas a decir, tengo tiempo. No, no tenés tiempo, tenés por siempreidad. Acordate, no se termina nunca. No vas a necesitar reloj. ¿Entendés? Entonces, esas son las cosas que nosotros pensamos y que charlamos, que decimos, tal cosa hace un montón que la estoy estudiando, no la entiendo. Bueno, cuando venga Cristo le preguntamos a Él o a Dios, ¿o no? ¿Es posible o no es posible? Si dijimos, algunos de ustedes dijeron, mirá, se hablaron, vamos mañana a la oficina, y sí, dale, mañana, qué bueno, vamos a hacer esto, bueno, cocinate las empanadas porque así las comemos juntos mañana. ¿Pensaste acerca de mañana? ¿Cómo no vas a pensar acerca de que retorne el Señor Jesucristo, una posible charla de vos con Moisés? Por ejemplo, imagínate, ¿sabes que yo... Por supuesto, ¿quién no quiere agarrarlo a Jeremías y darle un abrazo y decirle, flaco, te pasaste? ¡Qué coraje! Isaías, qué bien que hablas. Mateo, muy bueno lo tuyo, ¿eh? Juan, me encantaba tu evangelio. ¿O no? Es real. Que viene el Señor Jesucristo es real. Esa es nuestra conversación. Eso es lo que nosotros hacemos. Es real. Es real, va a ocurrir. Cada vez que dudás si ocurre o no,
andate a un rincón en tu trabajo donde nadie te vea y habla en lenguas, escuchate. Esa es la prueba de que Cristo regresa. Es Dios en Cristo en vos y la promesa inmanente, permanente de que Él regresa y vas a tener un cuerpo donde no vas a tener dolor de rodilla, no vas a tener dolor de cabeza, no se te va a caer el pelo. Imagínate lo que es tener un cuerpo así. Te es prometido en la palabra. Es mucha locura pensar en eso. Yo creo que es loco pensar y tragarse las mentiras del mundo. Cristo retorna, damas y caballeros, y viene por nosotros y nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza del cuerpo de nuestro Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Qué mejor que las palabras de la palabra de Dios en esta y en toda situación de desaliento? Dios nos dice repetidamente que hay recompensas y galardones a nuestro proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Y damas y caballeros, no necesito decirlo, tantas veces lo hacemos en medio de tanta adversidad y oposición, en medio de tanta difamación, pero Dios vale la pena, su palabra vale la pena, proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo vale la pena en medio de cualquier oposición. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué cosa? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. En el siglo I, nuestros hermanos pasaban persecuciones y tribulaciones, igual que vos. Ellos la pasaban. ¿Qué es lo que hacían? Permanecían en la esperanza, permanecían en la esperanza. Sin un pleno conocimiento, entendimiento y percatarnos una conciencia de que Cristo retorna. Te invito a ver si podés mover la palabra de Dios. Es duro el mundo. Tenés que tener conciencia, tenés que saber que Cristo retorna y que todo esto va a cambiar y que tu trabajo no va a ser en vano. Mirá el 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Siglo I, damas y caballeros, no siglo XXI. Lo mismo, es el mismo Dios que nos quiere y es el mismo adversario que se nos opone a través de las personas. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifiesta el Señor, si ya sabemos que viene desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución. Ahí vamos a ver quién es el canchero. Retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados de todos nosotros. Permítanme que cambie ahí, de todos nosotros, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. También permítame que lo cambie. El mundo pretende inundarnos en su maldad, incredulidad y continua negación de Dios. Por eso nos ayudamos los unos a los otros y de esa manera nos damos mutuo aliento en medio de todo desaliento. 1 Corintios 15. ¿Qué hacer? Sabiendo la gloriosa vida que nos espera. Muy simple. Continuamos permaneciendo firmes y constantes en nuestro proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro retornante Señor Jesucristo. Eso es lo único que no es vano en la vida. Eso es lo único que no es vano en la vida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué está este versículo aquí en este contexto de 1 Corintios 15? Porque no se puede hacer bien, cabalmente, el trabajo en el Señor si no se vive la vida en el conocimiento pleno que ese Señor para quien trabajás regresa y que tendremos una vida gloriosa, futura e interminable con Él y con Dios. Gracias, Padre Celestial, por la belleza
de tus palabras para alentarnos en el conocimiento pleno del retorno del Señor Jesucristo. Gracias por nuestras vidas que sean de gloria para vos y de bendición para nuestros hermanos y las otras personas. Te agradezco, Padre, que cada vez que vayamos a tu palabra tengas a bien darnos tu palabra, porque te queremos conocer, porque te amamos, te respetamos, te adoramos, querido Dios, y queremos saber de vos y de nuestro querido Señor Jesucristo. Te agradezco por todas estas cosas en el nombre de Él justamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.